Luis invita a Matías a que le ayudara con ese trabajo y por primera vez le ofrece firmarlo juntos. Hay por lo menos dos personas, no les creo al 100%, que afirman haber sido testigos, o afirmaron, porque ya están muertos, que afirmaron haber sido testigos presenciales de cuando llega Matías a visitar a Luis. Se veían diario, absolutamente diario, y Chucho también. A veces en casa de Luis, la mayoría de las veces, pero también muchas veces en casa de Chucho. Y haber sido testigos presenciales, repito, de cuando Matías fue invitado por Luis como coautor. Allí hay dos versiones. Una afirma que ya para entonces Luis, y esa es la versión que Luis sostenía, pero también uno de los dos testigos presenciales que menciono, que ya para entonces él tenía hechos los bocetos de unas grandes torres, similares a las de San Gimignano. Después Matías, en una actitud bastante tonta, creo yo, afirmó que la idea de San Gimignano había sido también de él, lo cual allí sí hay muchos testigos y hay tarjetas postales enviadas por Luis desde San Gimignano que demuestran su obsesión desde que conoció esta maravilla en la Toscana. En palabras de Matías, Luis estaba fuera de México cuando su secretaria recibió, bueno, todos sabemos que los dueños, los propietarios del fraccionamiento de la urbanización Ciudad Satélite eran el expresidente Miguel Alemán, donde es ahora Ciudad Satélite era el rancho Los Pirules de Miguel Alemán. Entonces los dueños eran Miguel Alemán y el banquero Luis Aguilar, homónimo del actor, el Gallo Giro. Y que Luis estaba fuera del país cuando la secretaria recibió la noticia de que al día siguiente o a los 2 días, Aguilar y Alemán iban a ir al estudio de Luis a ver las propuestas. Y Matías aseguraba que en ausencia de Luis, él hizo enteramente el proyecto de las torres de Ciudad Satélite. Y que Luis lo conoció 2 horas antes de que llegara Miguel Alemán, ya hecho. Y luego, con toda mala leche, decía Matías, realmente la aportación de Luis fue poner unos espejos de agua que por fortuna no se construyeron. Yo creo que eso no es verdad. Yo creo que ni Luis ni Matías hubieran sido capaces de hacer esa obra solos. Creo que es una obra cuya mejor prueba de coautoría es que no se parece a la obra de ninguno de los dos. Matías hizo a posteriori, y en algunos casos hizo trampa afirmando que eran previas, una serie de obras gráficas, dibujos, serigrafías, partiendo de las torres de Ciudad Satélite. Es verdad que había tenido Matías poco antes una exposición en Nueva York en la que había presentado unas formas verticales de madera, no geométricas, y había hecho un texto. Matías era muy bueno escribiendo y hablando, y había hecho un textito en el que decía: me encantaría ver estas esculturas del tamaño de un edificio. Eso es verdad. Cuando se desata este pleito furibundo entre dos previos hermanos, hacía muy poquito Matías había escrito en una revista un texto en el que decía que Luis Barragán era como un príncipe del Renacimiento.
Y de un día para otro cambió de opinión y Luis era un farsante. Cuando se desató esta batalla, yo hablé con ambos, tratando de indagar cuál era quién había tenido la concepción conceptual, perdón por la reiteración, quién había tenido, a quién se le había prendido el foco de los rascacielos monolíticos. Luis me dijo, era una idea que yo venía acariciando desde San Gimignano, y cuando me encargaron eso, yo primero pensé en hacer una fuente y casi inmediatamente cambié a lo de que Luis pensaba hacer una fuente. De eso hay múltiples testigos y hay incluso algunos dibujitos. Mientras que Matías decía que Luis quería hacer una fuente y que las torres habían sido derivadas de sus esculturas de madera presentadas en Nueva York. En la obra de los dos, pues, no en la obra, en la mente de los dos parece que era un concepto que se había gestado largamente, el de los elementos verticales. Pero yo, queriendo oír una opinión neutral, fui con Chucho Reyes Ferreira, a quien también conocía de toda mi vida. Todos eran tapatíos, hasta Matías era semitapatío, o por lo menos lo fue por 3 años clave, quizá los mejores 3 años de Matías. Y en los que descubrió la escultura, la arquitectura emocional, el eco se hizo con Matías viviendo en Guadalajara, la poesía concreta, la fotografía sin cámara. Es decir, vivió Matías en Guadalajara con varios allegados, una efervescencia creativa verdaderamente maravillosa. Entonces fui con Chucho y le dije, a ver, Chucho, cuéntame quién tuvo la idea de las torres. Y Chucho me dijo, la idea la tuve yo. Y me contó lo siguiente, que me resulta muy creíble. Me dijo que una noche después de que se fueron de su casa Luis y Matías, se quedó Chucho hojeando la revista Life en español. Life era una revista que seguro algunos recuerdan, grande, de formato muy grande, cuya especialidad eran las fotografías, es decir, era una revista básicamente visual. Y que entonces encontró, me contó Chucho, una foto de Nueva York en el crepúsculo, en la que solo se veían las siluetas de los edificios. Y entonces me dijo, cogí guache y pincel, tapé lo que no me gustaba de la fotografía, y al día siguiente, cuando llegaron Matías y Luis, que no tenían la menor idea de qué hacer, que estaban totalmente perdidos, les enseñé la foto y les dije, ¿por qué no hacen esto? Yo creo que ya fue mucho con el tema.